También las que hago yo, no tengo que... Pero, y si no, o vamos pidiendo, o la vamos a pedir. Hola. Qué ímpetu tengo. Buenos días a todos. Me encanta ver a tanta gente en la sala de seminarios. Víctor Parro estaría muy orgulloso. Bueno, hoy vamos a tener un seminario un poquito especial. Especial en el sentido de que no va a ser un seminario en el que una persona nos va a hablar de su investigación científica concreta, sino que yo diría que va a ser un seminario en el que vamos a meternos en esa región en la que la ciencia se entrecruza con la sociedad. ¿Vale? A nadie yo creo que se le escapa que las personas del colectivo LGTBI, me voy a quedar en esa sílaba porque si no me voy a liar, pues sufren discriminación en la sociedad. O sea, una discriminación que abarca probablemente desde su entorno familiar, desde que son pequeños, sus relaciones interpersonales, el acceso a un puesto de trabajo, el mantenimiento de ese puesto de trabajo. Yo creo que en todos esos aspectos tienen más dificultades que el resto. Sin embargo, pues los científicos, pues yo creo que nos creemos que por nuestra propia condición de nuestro trabajo, un trabajo que requiere objetividad, que requiere estar libre de sesgos, pues nos creemos que nosotros no estamos sujetos a esos prejuicios, por así decir, ¿no? Sin embargo, pues yo diría que no es así, porque los científicos desde pequeñitos pues hemos sido educados en una sociedad que no es igualitaria, en una sociedad que discrimina al que no es como la mayoría. Entonces, hemos sido educados en una sociedad llena de esos prejuicios, llena de estereotipos y en una sociedad que es discriminatoria. Y por tanto, aunque lo intentemos, nos resulta muy difícil aparcar todo eso y comportarnos de una forma libre. Y tengo que decir que en mis ya casi o igual los he pasado, no lo sé, en los aproximadamente 30 años que llevo en ciencia, muy pocas veces he oído a alguien reconocer abiertamente pues que se escapa de la norma en cuestiones de género o en cuestiones de preferencias sexuales. Y diréis, bueno, vale, es que estamos en un centro de trabajo y eso no hay por qué tocarlo. Pero yo, por ejemplo, hablo abiertamente de mi marido, aquí en el centro de trabajo, y a lo mejor si tuviera que hablar de mi mujer, pues a lo mejor me callaría. Entonces, yo creo que es algo para pensarlo un poquito, ¿no? Hay que darle una vuelta a eso. Bien, pues para hablarnos de todo esto tenemos hoy aquí a Pablo Turrión. Pablo es ingeniero informático y de telecomunicaciones de la Agencia Espacial Europea. Yo creo que estás al lado, en Villafranca, al lado de la otra sede del CAB, donde están también nuestros compañeros. Ha sido ingeniero de operaciones en Columbus, en la Estación Espacial Internacional y recientemente en la misión Bepi-Colombo, en la cual también hay implicado personal del CAB y que, como sabéis, se dirige hacia Mercurio. Pero lo importante y por lo que está aquí Pablo hoy, me voy a equivocar de nombre, por Dios, por lo que está hoy aquí Pablo es porque pertenece como voluntario a la asociación Prisma. La asociación Prisma es una asociación que se ocupa de intentar eliminar toda la discriminación que puede sufrir el colectivo LGTBI en el área de ciencia, tecnología e innovación. Él se ocupa en particular del área de educación, de formación, de cierto modo de formar en los distintos centros de investigación donde imparte este tipo de charlas, pues de formar al personal y de hacer... Yo creo que la palabra clave es concienciar a la gente de que esto sucede y que estas acciones discriminatorias hay que evitarlas. Bueno, y voy a parar, que si yo me enrollo, os acabo dando la charla yo. Así que venga, Pablo, muchas gracias por venir. Y algún día esperamos que vengas también a hablarnos de Bepi-Colombo. Por supuesto, siempre que haga falta. Creo que tengo este otro micro, ¿sí? ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, muchísimas gracias, Esther, por la presentación. La verdad es que lo has resumido muy bien. De hecho, creo que me puedo ir
porque prácticamente todo lo que os voy a contar y muchas de las cosas, por lo menos el mensaje que quería transmitir, lo ha dicho ella perfectamente. Además me ha presentado muy bien, que era lo primero que iba a hacer, para que no dijerais, ¿quién es esta persona que viene a hablarme de estas cosas? Bueno, pues como ha dicho Esther, soy Pablo Turrión San Pedro, soy graduado en Ingeniería Informática por la Universidad de Salamanca y tengo un máster en Telecomunicaciones y Gestión de la Ingeniería por la UPC de Cataluña. Estuve trabajando en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia, donde hice mi trabajo de fin de máster, y luego de allí pasé a trabajar como ingeniero de operaciones, que es el puesto que mantengo actualmente. Estuve trabajando primero en Columbus, en la Estación Espacial Internacional, y ahora como ingeniero de operaciones científicas en Colombo, como bien ha dicho Esther, en ESAC, en Villafranca del Castillo, con vuestros compañeros del CAP. Aunque yo no estoy en la parte científica, yo trabajo más un poco en la planificación. No hacemos ciencia, simplemente permitimos o damos acceso a los científicos para hacer sus observaciones, sus mediciones y bueno, que el plan al final es una misión muy cortita, que salga todo bien. Lo más importante es que colaboro en la parte de comunicación y educación de Prisma, que llevo ya 2 años y bueno, espero poder seguir durante mucho más tiempo. Antes de entrar en detalles, en números y mostraros un poco la realidad del colectivo, quiero que nos pongamos de acuerdo o entendáis más o menos de lo que vamos a hablar hoy. Y estos son como los términos, esto no es una lección teórica, no voy a meterme en una teoría muy densa, pero sí que quiero que haya un entendimiento. Entonces vamos a hablar primero de la terminología que voy a usar. Me imagino, si estáis en redes, si estáis un poco metidos en este mundillo o os interesa, que sabéis ya lo que es habéis escuchado por lo menos las palabras queer, trans, cis o una persona no binaria. Una persona queer es un término que voy a usar durante mucho tiempo, durante toda la charla, de hecho, para englobar las letras del colectivo, que como bien decía Esther, si dices todas es un poco te atropellas, engloba a todas las personas LGTBIQ+ y A+, en el colectivo. Entonces, queer, mucho más moderno, queda mucho más bien y engloba todo eso. Siempre que hable de realidades queer, me estoy refiriendo a todo tipo de personas que he vivido experiencias dentro del colectivo. Una persona trans es una persona que se le puso en una cajita cuando nació, eres hombre o mujer, y luego en la evolución de su persona se ha dado cuenta de que no se corresponde. Entonces, el médico cuando naciste te vio tus genitales, te dijo que eras mujer, pero con el tiempo te has dado cuenta de que no te correspondes a eso y ha variado y ahora eres un hombre, por ejemplo. No voy a entrar en debates ni en terminología detallada sobre esto, pero este es el término que, si me oís hablar de personas trans, es a lo que me refiero. En contraposición tenemos a las personas cis. Como yo, soy un hombre cis porque cuando nací, el médico me puso en la cajita de hombre y en mi evolución personal me he sentido cómodo siendo un hombre, entonces soy una persona cis. Usamos cis, por no decir normal o por no decir simplemente un hombre, para estar en igualdad de terminología con las personas trans. Si están las personas trans, también están las personas cis. No, es una manera de discriminarlas si ellas tienen un prefijo y nosotros no, o decimos normal. Y por último, tenemos a las personas no binarias, que están también es un poco paraguas de personas que están entre lo trans y lo cis, que ni se corresponden con ser mujer o con ser hombre de manera binaria, no han transicionado, sino que están en ese punto intermedio, o que a lo mejor nunca lo van a hacer y que están conformes con fluir en ese espectro. Y vamos a animar un poco esto. Esta es la primera pregunta que quiero tiraros. ¿Cuál creéis que es el porcentaje de la población queer en el mundo? En el mundo, en todos los países. Os doy opciones. Menos de un 4%. Levantar la mano o si hay gente online, creo que también estáis mandando por streaming la presentación. Un 4%. ¿Quién cree que hay menos de un 4% de población en el mundo que se considera queer? Nadie. Al menos en la sala nadie. Oh, perdón. Spoiler. Estas cosas nuevas no. Vale, ya lo sabéis, pero imaginaos que no lo habéis visto. ¿Cuántos creíais que es entre un 4 y un 8? Lo habéis pensado antes. ¿Cuántos creíais que era entre un 4 y un 8? Nadie tampoco. ¿Entre un 8 y un 12? Vale. ¿Y quién piensa que es mayor de un 12%? Muy bien. Bueno, ya habéis visto que la media global por país es un 9%. Esto tiene en cuenta todos los países en los que se ha hecho este tipo de estadísticas. Es el estudio más grande que se ha hecho a nivel mundial.
Y a los que habéis dicho un 12%, estabais más o menos también bien encaminados porque en España tenemos un 14% de personas que se consideran queer en el país. A esto hay que tener mucho en cuenta por qué este número. Se tiene en cuenta por la sociedad. Aunque son encuestas anónimas, hay mucha gente que sí, al ser anónimo, se siente en la libertad de poder decir, vale, yo no se lo he dicho a mi familia, pero para una encuesta sí que me considero queer. Y hay muchas personas que por la cultura, por la sociedad, por la familia en la que vienen, no tienen esa libertad ni ese pensamiento. Entonces, aunque sepan que tienen atracción por un hombre, por una mujer homosexual, no son capaces de decirlo. Entonces, este número varía mucho. Otra pregunta que os quiero lanzar es si creéis que cambia según la generación. Si a lo mejor creéis que la generación de mis padres o de mis abuelos se identificaban menos con el colectivo queer que ahora. Sí, ¿no? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que se identificaban más? ¿A qué te refieres? Me pregunto por aquí que a qué me refiero. La pregunta es si la generación de mis padres diría más abiertamente en una encuesta. Ni de coña es su respuesta. Bueno. Si lo son, lo son. El problema es decirlo abiertamente y salir del armario como conocemos. Bueno, pues es verdad que es diferente. La generación Z y los millennials llegan esto es de Estados Unidos, llegan hasta un 18 y 12% de salir del armario como conocemos actualmente. Mientras que los baby movers y la generación X están entre un 7 y un 9%. Se está viendo que las nuevas generaciones salen del armario de una manera más fácil, tienen más facilidades y además son mucho más orgullosas y tienen una manera de decirlo mucho más abiertamente que las generaciones anteriores. Como tú me has dicho, ni de coña. Sí, sí, sí. De hecho, en Estados Unidos han subido hasta un 8%. Estados Unidos, teniendo en cuenta el tipo de país que es, disculpad, más tradicional, mucho más religioso, aún así están subiendo. Quería, disculpar, hacer una mención también al trabajo y a lo que hacemos en Prisma, porque no hemos llegado aquí del aire. Hemos llegado aquí gracias a las personas trans y de color que en Stonewall lanzaron la primera piedra. Stonewall era un bar en Nueva York y gracias a ellos, el día 28 de junio celebramos el Día del Orgullo Internacional LGTBIQ+. Entonces, yo estoy aquí siendo un hombre cis blanco gracias a las personas racializadas, las personas negras y las personas trans, y es de valor mencionarlas en este tipo de presentaciones. Luego, aparte de esto, esto lo he añadido hoy porque el 18 de noviembre se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en STEM, como vamos conociendo. Esto es muy importante y este señor tan entrañable es el por el que se crea este día, que fue la primera persona que luchó contra el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos porque le echaran del trabajo por ser homosexual. Él era astrónomo, de hecho, tuvo bastantes movidas con sus superiores, acabó siendo despedido. El tribunal del estado del que pertenecía le dio la razón a los que le despidieron y él luchó contra ese sistema en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y ganó. Entonces, es la primera vez en el mundo y en particular en Estados Unidos que alguien gana este tipo de litigios. Entonces, a raíz de él, junto con otras dos personas del colectivo, dos personas queer, también consiguieron en Estados Unidos que se quitara el término homosexual de la definición de enfermedades. Entonces, gracias a ellos, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. El 18 de noviembre es un día que se decidió por consenso. No es que el 18 de noviembre fuera el día que se ratificó su sentencia. Aparte de eso, también quiero hacer un poco honor a muchas personas del colectivo, muchas personas queer en el ámbito científico, para eso está este día, como puede ser Alan Turing. Me quiero meter un poco también en nuestro ámbito, que es el ámbito espacial, astrobiología, astronáutica. Tenemos a astronauta, se me acaba de olvidar el nombre. Esta es Lynn Conway. No, perdón. Uy, no tengo. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, no me acuerdo, perdón.
astronauta lesbiana que además murió sin salir del armario. Estuvo volando varias misiones del transbordador espacial y murió sin salir del armario. Y en la lápida aparece un escrito de su hermana diciendo que nunca pudo vivir la vida que ella quería. Fue astronauta, se casó, se divorció y luego vivió toda su homosexualidad en secreto. Entonces nunca pudo realmente vivir como ella quiso. Un ejemplo mucho más abierto es Sam McClain, también astronauta de Estados Unidos, lesbiana abiertamente y también muy activista en ese sentido. Tenemos también a Ben Barres, hombre transgénero, astrobiólogo, que también ha sido un referente en la lucha trans en el ámbito científico. Y bueno, también tenemos a Lynn Conaway, ingeniera eléctrica y informática, que es la mujer trans precursora de los circuitos integrados que ahora mismo utilizamos en nuestros teléfonos, en cualquier aparato eléctrico. Entonces, bueno, no se les ven, no son visibles, algunas sí, algunos menos, pero están ahí y tienen un fuerte papel en el ámbito científico y de STEM. Entonces, para eso, el día 18 de noviembre tenemos un día para homenajearles y reclamar nuestras posiciones. Esta era la introducción, me alargo un poquito más de lo que quería, pero esto es un poco lo que va a hablar. Os voy a hablar un poquito de Prisma, vamos a entrar en la situación de la comunidad LGTBIQ+ en ciencia. Después de ver los números y la realidad que vivimos, vamos a entrar en qué es lo que dice la ciencia sobre nuestra realidad y, por último, qué podemos hacer. Sobre Prisma, ya he hecho una buena introducción, Esther, pero somos una asociación que surgió en 2019 que luchamos contra la discriminación y la desinformación hacia el colectivo queer, en particular en el mundo científico. Promovemos la visibilidad de realidades queer, generamos espacios seguros para profesionales también en el ámbito queer y, por último, tenemos todo lo que hacemos, todas nuestras acciones, todo nuestro movimiento se hace desde un espíritu feminista, antirracista e interseccional. Siempre tenemos en cuenta a las mujeres, a las personas de color, a las personas trans. No es la única manera de hacerlo, si no, no tendría sentido nuestra lucha, sobre todo porque mamamos y venimos de la lucha que esas personas han realizado anteriormente. Y es que realmente me ha hecho spoiler de toda mi presentación, Esther. La ciencia está basada en el rigor y la objetividad y además nos jactamos mucho de ello, pero eso no significa que sea justa o que sea sesgada. Y eso lo vamos a ver en muchas de las cosas que voy a presentar ahora mismo. Entre las actividades de Prisma, como ya os comento, surgimos en 2019, trabajamos mucho con diferentes ministerios, tanto el de Igualdad como el de Ciencia, trabajamos a nivel institucional en Madrid, en Barcelona, en Pamplona, donde tenemos nuestra sede, aunque vamos a movernos también nuestra sede a Barcelona el 18 de noviembre. Generamos también actividades para colectivos específicos que estén en minoría, como pueden ser las mujeres, las personas que tienen VIH, las personas no binarias, las personas no asexuales. Hacemos actividades específicas para estas minorías. Otra actividad muy grande es uno de nuestros highlights de todo el año, es la conferencia Prisma, que os podéis apuntar, están las inscripciones abiertas. Este año tiene lugar del 15 al 16 de noviembre en Zaragoza y es un espacio donde os invitamos a que presentéis vuestra ciencia. Generalmente una persona, yo como hombre cis no tengo problema, por eso estoy aquí, pero muchas veces una persona no binaria, una persona trans o que tenga una estética diferente, tiene muchos problemas para poder acceder a conferencias o a centros, subirse a un estrado, a contar su ciencia, a contar sus papers, contar sus investigaciones, sus resultados, ya sea porque no se le acepta por su manera de ser, por su manera de vestir, o porque los jurados tienen ciertos sesgos hacia esas personas. Entonces, bueno, ofrecemos un espacio para hablar de ciencia, de ingeniería, de tecnología, de matemáticas a esas personas. Y bueno, el año pasado fue en Madrid, tuvimos, no sé si casi 60 asistentes. Este año será en Zaragoza, tenemos ya los papers aprobados, se publicarán el programa en unas semanas y si queréis podéis apuntaros, os invito a asistir. Otras actividades que hacemos también son jornadas para las mujeres, en particular esto está orientado solamente a mujeres, LGBT en ciencia. Es un foro de 2 días donde invitamos a mujeres a compartir sus experiencias, a crear un ambiente seguro, a que puedan hablar, a que puedan establecer networking, un poco de todo, de nuevo, orientado a mujeres. Este año tuvo lugar en abril en Madrid. Tenemos una editatona en Wikipedia donde nos juntamos, quien quiera apuntarse,
para crear perfiles de personas queer en Wikipedia. Si tú entras en Wikipedia y buscas ingenieros aeroespaciales, te van a salir ingenieros, no te van a salir ingenieras, ni ingenieres, ni personas trans. Pues bueno, nuestro objetivo aquí es también una jornada de media tarde en la que buscamos, nos informamos y creamos perfiles para esas personas, para que tengan más visibilidad, que es una de las cosas que nos falta en nuestro ámbito. Y bueno, por supuesto tenemos la Jornada del Orgullo en Madrid, donde participamos en el Orgullo Estatal, participamos también en el Orgullo de Barcelona y cada vez vamos creciendo más y cada vez tenemos más visibilidad. De hecho, esta foto es de la campaña de este año del Orgullo, Ciencias para Todes, pero todes, 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 donde realmente queremos incluir a todes, a todo el colectivo, ese paraguas que os digo, queer. Otras actividades que hemos hecho este último año, que son la primera vez que las hacemos, es en Pamplona una jornada de formación enfocada a la implementación de las 10 medidas Prisma. Luego os hablaré de las 10 medidas Prisma, pero son 10 medidas cuyo objetivo es lograr la igualdad real en los centros de investigación y CTI. Vamos a ir un poco sobre ellas, pero junto con el Planetario de Pamplona hicimos una jornada dedicada a cómo implementarlas en distintos centros. Y por último, este año, a finales del año pasado, firmamos un convenio con la Escuela de Médicos de España para dar formación a médicos, enfermeros y sobre todo personal sanitario en realidades queer. Y este año hemos tenido una formación de realidades LGTBIQ+ para profesionales sanitarios. Esta ha sido online y en Pamplona también. Entonces, bueno, vamos creciendo, vamos haciendo cada vez más cosas gracias a la ayuda de las instituciones y de los centros que como vosotros queréis promover y queréis trabajar en esto. La campaña del orgullo de este año también ha estado enfocada a otra minoría, que son las personas sexuales. Otra pregunta, ¿cuántas personas creéis que son asexuales? Una persona asexual es aquella persona que no siente ningún tipo de atracción romántica y o sexual hacia otra persona, que por cierto está considerada como una orientación sexual. No es ningún tipo de trastorno, ningún problema, simplemente es una orientación sexual. Un número, por ejemplo. Bajo. Un 2%, dicen por aquí. ¿Alguien se aventura a decir más? Un 7. Un 2. La realidad es que es un 1% de la población, que es el mismo número que personas pelirrojas en el mundo. Para que os hagáis una idea. ¿Cómo? Que si coincide. Coincide. No creo que sean las mismas, pero habrá casos en los que sí. Pero bueno, es una minoría que además está muy estigmatizada y se le ha llamado de enfermos durante mucho tiempo. Entonces, este año nuestra campaña del orgullo ha estado orientada en romper los mitos, romper los prejuicios y un poco educar y pues eso, que no llamemos enfermo a una persona que te dice que no tiene ningún tipo de atracción. Además, también salimos en podcasts como La Canelia, hablando de la sexualidad, no sé si la conocéis. Es una drag queen con la que colaboramos prácticamente todos los años en intentar llegar también a diferentes tipos de público. Muy bien, después de hablar un poquito de Prisma, os voy a hablar ya de los datos y de la realidad del colectivo LGTBIQ+ en ciencia. La situación de la comunidad LGTBIQ+ es bastante peligrosa, bastante mala. De hecho, se ve que las personas que han sufrido algún tipo de acoso, exclusión o intimidación por motivo de su orientación sexual o identidad de género en los últimos años, de esto de 2019 de Reino Unido, pero los números y la tendencia es general en todos los países. Hombres, un 13%, y vemos que va subiendo con las mujeres a un 19%, porque aparte de la homofobia hay que sumarle la misoginia, y luego ya vamos hasta un 32% de personas no binarias. Esto no es el típico comentario de la cafetería en la que dices una palabra un poco desafortunada, tal. No, esto es acoso real. Personas que han sufrido algún tipo de exclusión en su trabajo. Luego también tenemos una distinción entre las personas cis y las personas trans, también hasta un 32%. Estos son números bastante preocupantes y simplemente ver que hay acoso a las personas trans o personas no binarias hasta un 32% es un motivo, simplemente una charla entera debería dedicarse a eso. Pero bueno, no solamente es eso, sino que la transfobia cada vez está subiendo mucho más y más en nuestra sociedad. Tanto que hasta las empresas de Reino Unido tienen la poca decencia de decir que no contratarían a una persona de transgénero.
Una de cada 3 empresas de Reino Unido dirían que no contratarían a una persona transgénero. Eso es una vergüenza, la verdad. Y que además encontrar un trabajo y subir puestos en tu carrera es muy difícil si eres una persona trans. Hasta un 33% de personas trans han sufrido discriminación en las entrevistas de trabajo y en su proceso para escalar puestos. Además, un 53% de las personas trans dice que sienten ese rechazo y que sienten más barreras para acceder a esas posiciones en comparación con una persona cis. Entonces, bueno, la realidad del colectivo trans es bastante peliaguda y mucho peor que la que podemos tener todos aquí. No solamente esto se aplica a las posiciones laborales, sino que además los estudiantes se van de la ciencia. Cada vez hay menos estudiantes que quieren, o sea, cada vez más estudiantes no se sienten a gusto en las posiciones científicas. De hecho, las personas del colectivo queer que estudian ciencia cada vez se van. Las personas, bueno, no me repito, pero se están yendo cada vez más y no estamos creando espacios de trabajo seguros para que esas personas ni siquiera estudien. Ya no es que llegues a tu centro de trabajo y te encuentres con ciertas personas que te van a hacer un poco la vida imposible. No, no, que es que ya ni siquiera te atreves a estudiar eso. Eso también viene muy unido a la falta de referentes y a la falta de visibilización de las personas queer. Y además, el 50% de los profesionales trans se han propuesto, se han planteado alguna vez dejar el trabajo y cambiar completamente de sector. Estamos perdiendo mucho talento y luego veremos esa pérdida de talento, lo que conlleva en la parte científica, en las publicaciones y en la ciencia que hacemos. No solamente nos hace huir del trabajo, sino que además nos hace escondernos. Típica pregunta de, pero a mí qué más me da, típica pregunta, a mí qué más me da con quién te acuestes, no es una cosa de trabajo. O sea, con quien estés en tu cama me da igual. No, pues sí que nos afecta y os voy a contar por qué. Pero vamos a ver la realidad de las personas queer. El 44% de las personas gays, hombres gays, están fuera del armario. Esto es porque como hombres nos sentimos más seguros a la hora de decir soy gay y no siento que mi posición laboral vaya a peligrar. Pero las mujeres lesbianas, hasta un 38%, y las personas bisexuales están mucho más invisibilizadas. Un 14% de las personas bisexuales no salen del armario en el trabajo. Perdón, salen del armario en el trabajo. O sea, hay mucha gente que todavía se esconde. Luego vuelvo a esa presentación, pero ¿por qué el armario no es un tema privado? Los estudios demuestran que las personas que están en el armario sufren mucho más ansiedad, mucho más síndrome de burnout y mucho más síndromes de depresión que una persona fuera del armario. Ya no hablamos de qué tipo de orientación sexual tengas, seas mujer, trans, hombre. Simplemente el hecho de que estés fuera del armario te genera tal carga emocional que tienes muchas más posibilidades de acabar en una depresión o en un trastorno ansioso. Y luego además, esto es todavía más tangible, las personas que están fuera del armario generan menos papers al año y publicaciones que una persona que está fuera del armario. Y esto es simplemente estar o no estar en el armario. Y esa es la imagen de la derecha. Estar en el armario te hace preocuparte tanto por cómo he visto, por lo que digo, por cómo me expreso, que no puedes centrarte en colaborar con tus compañeros, no puedes centrarte en hacer paper, en hacer ciencia, vas a estar más preocupado por otras cosas que por realmente ser productivo. Y esto está haciendo que nuestra ciencia sea cada vez peor. Vuelvo a la presentación anterior porque además de que de estos números que os estoy dando, no todas las áreas del conocimiento son iguales. De hecho, vemos que en ciencias sociales las personas fuera del armario llegan hasta un 50%, mientras que en ingeniería, el ámbito del que yo vengo, está entre un 25-27%. ¿Por qué creéis que puede ser esto? ¿Por qué creéis que es esta diferencia de un área a otra? De hecho, la biología, que a lo mejor muchos de vosotros estáis en este ámbito, hasta un 42% de personas se sienten con la confianza de salir del armario. ¿Qué creéis que es? Eso es. Eso está muy masculinizada. Hay estudios estadísticos que dicen que en el momento que pones mujeres,
la gente se siente mucho más cómoda y mucho más a gusto. Es tan simple. ¿Tienes un centro en el que la gente no se siente a gusto, no crees que es un espacio seguro? Contrata mujeres y ponlas en posiciones de poder. Automáticamente, estadísticamente, verás cómo todo eso cambia y tu centro se va a convertir en un espacio mucho más seguro. Es la relación directa entre que haya mujeres en unos ámbitos o en otros. De ahí lo que os decía antes, que las mujeres son muy importantes en la lucha que estamos haciendo actualmente. ¿Y cuáles son las consecuencias de incluir más mujeres, más personas queer en la ciencia? Pues que tienes otros muchos tipos de vista. No es lo mismo que tú hagas ciencia con un grupo de investigadores hombres, blancos, cis, que un grupo mucho más diverso. Y unos ejemplos. Siempre se ha dicho que en la prehistoria los hombres eran los que salían a cazar y las mujeres se quedaban cuidando la tribu, cuidando a los niños, haciendo la comida. Bueno, eso es mentira. Se ha demostrado en 2020 que hay en Estados Unidos, la mayoría de las mujeres eran cazadores, cazadoras, que eran las que salían a cazar. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque los investigadores originales mueven lo que ven en la sociedad actualmente a lo que seguramente hiciéramos en el pasado. En el momento que pones más puntos de vista, ahí te das cuenta de que hay pruebas que te dicen lo contrario. Ese dinosaurio que ves ahí, Miasaura, cuyo nombre significa lagarto, good mother lizard, lagarto materno. Se decía que era el dinosaurio femenino el que cuidaba a las crías. Bueno, pues en el momento que entraron mujeres a hacer este tipo de investigación, se dio cuenta de que no, que en particular este dinosaurio era la mujer la que cazaba y el hombre el que se quedaba cuidando de las crías y empollando los huevos. Pero hasta que no tienes una visión mucho más diversa, ni siquiera te lo planteas. ¿Cómo va a ser el femenino del dinosaurio el que salga de caza? Bueno, pues sí. Y la última imagen allá a la derecha son los amantes de Pompeya. Esta historia trágica de dos amantes que se encontraron calcinados en Pompeya. Bueno, eran amantes, después se descubrió que eran dos hombres y dejaron de ser amantes. Fueron los mejores amigos de Pompeya. Bueno. Entonces, aparte de las bromas, tener personas diversas en vuestros grupos de investigación realmente está dando un plus a todo lo que hacéis y a toda la ciencia que hacemos. Y no poder integrarlas es horrible porque nos quitamos de todo ese talento que nos pueden aportar esas personas. Amantes de Pompeya eran hombres. No solamente eso, sino últimamente estamos viendo que la inteligencia artificial está creciendo mucho. ¿Y quién entrena esa inteligencia artificial? En el ámbito de la ingeniería, como habéis visto, un montón de hombres que seguramente no estén ni fuera del armario ni se hayan planteado su realidad. Bueno, pues nos encontramos que cada vez los robots y las inteligencias artificiales no reconocen a las mujeres trans, no reconocen a las mujeres, a las personas, a los hombres trans, no reconocen las razas y tienen ese vías con los que hemos entrenado. Entonces, y ahora mismo las inteligencias artificiales van a ser una herramienta más en su trabajo. No queremos que esas inteligencias artificiales sean injustas. Entonces, bueno, necesitamos más personas diversas también en esos ámbitos. Y bueno, hay un montón de estudios en los que nos demuestran que tener personas diversas en nuestro ambiente de trabajo nos hace mucho más inteligentes. Nos hace inteligentes porque si yo soy un hombre en mi ambiente de trabajo de hombres y nunca nadie me discute nada, puedo llegar a darte una presentación con esto. Pero si tengo un grupo de personas diversas a mi lado que me van a decir, eso está mal, eso no es así, planteate esto, voy a llegar a mis presentaciones con todo esto que presentaros y siendo mucho más directo en todo lo que digo. ¿Qué es lo que dice la ciencia sobre la discriminación queer en la misma ciencia? Este titular me gusta mucho porque en inglés Stop Using Funny Science to Justify Transphobia es porque la ciencia siempre nos ha dicho que existen dos géneros, masculino y femenino. Y ya está. Y a día de hoy se sigue utilizando esta ciencia para luchar y para ir en contra de las personas trans. Porque, perdón, a pesar de que se ha visto que la biología es mucho más que ser hombre o mujer, que hay un espectro de muchas personas, de muchos otros caracteres y otras muchas fuentes, y vosotros sabéis mucho más de esto, y que es de todo menos binario, que hay un gran espectro y cada vez se está dando más visibilidad a las personas intersexuales
que tienen una expresión de gónadas diferente a la que podemos tener una persona binaria. Pero aún así, sí sigue usando la ciencia para atacar a las personas trans. No solamente eso, sino que además hay muchos estudios que dicen que si tú eres una persona LGTBIQ+, o una persona queer, vas a sufrir mucho más en general. Bueno, pues ese estudio está hecho a niños cuyas familias no aceptaban. Entonces, tú creces en una familia que no te acepta como persona trans, como niño queer, y obviamente vas a sufrir muchísima más ansiedad, lo que os contaba antes, vas a tender mucho más a la depresión. Si haces ese estudio y lo llevas a niños que crecen en familias que se les acepta, toda esa ansiedad extra y toda esa depresión extra desaparece. Crecen igual que cualquier otro niño. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que seas homosexual, que seas trans, el problema es que estás creciendo en una sociedad o en una familia o en una cultura que no te acepta. Y eso es lo que tenemos que cambiar. También otro titular bastante preocupante. Por el año 2018, la Organización Mundial de la Salud deja de considerar la transexualidad como un trastorno mental. 2018, hace 7 años. Bueno, pues es bastante preocupante que estemos todavía, que hace tan poco la transexualidad fuera una cosa un trastorno mental. De nuevo, lo que tenemos que cambiar no son a los individuos, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos y cambiar la cultura en la que estamos. Bueno, no quiero entrar mucho más en esto, pero también la ciencia se ha usado muchas veces para estigmatizar más el VIH. Cuando, ahora mismo es una cosa que sabemos casi todos, que seas indetectable, eres intransmisible. Tú llegas a tu casa, tienes una persona seropositiva, te tomas una pastillita y ya está, y tu vida continúa perfectamente. Otras muchas enfermedades sin tanta estigmatización están mucho más aceptadas en la sociedad. Entonces, bueno, contra el VIH también hacemos muchas campañas y también hay todavía mucho de por lo que luchar y acabar con todo ese estigma. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Os contaba antes que Prisma tiene una guía de implementación de 10 medidas en la que hacemos cursos, hacemos charlas. Esto es un poquito lo que vamos a tratar hoy. Después de ver la realidad del colectivo, de las personas queer en ciencia, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que un centro como el vuestro o vuestros diferentes grupos de investigación se puede hacer? Las 10 medidas Prisma es el único, lo podéis encontrar en nuestra página web, es el único documento que tenemos en inglés. Por si tenéis compañeros, lo queréis mandar a vuestros centros, también está en inglés. Son 10 medidas para conseguir la igualdad LGTBIQ+ en centros de investigación, entornos de ciencia, tecnología e innovación. Estas 10 medidas tienen 3 pilares básicos, que son la educación, la protección y la visibilidad. Y tienen que ir unidos. No puedes trabajar solamente la protección y no la educación, que es de lo que se jactan, por así decirlo, también muchas empresas. Ahora estamos viendo en nuestros centros de investigación, nuestros centros de trabajo, que se hablan mucho de los protocolos antiacoso, los protocolos antiabuso, los protocolos para asegurar a las personas LGTBIQ+ en el ambiente de trabajo. Eso entraría todo en el ámbito de protección. Y es muy bueno para esas empresas para decir, hey, somos un ambiente seguro. Pero es que se ve que no valen de nada si no incluyes educación, sobre todo educación, y si no incluyes visibilidad. Son 3 pilares que hay que trabajar juntos. Y se ve que por mucho de que tú promociones tu ambiente seguro como tu ambiente de trabajo como un ambiente seguro, no vas a conseguir atraer ese talento queer joven a este centro de trabajo porque no vale de nada una cosa sin la otra. Y de nuevo también las medidas Prisma tienen una interseccionalidad. De nuevo, no vamos solos en esto, no vamos de la mano con las personas trans, con las personas racializadas y con las mujeres. Entonces siempre hay que mantener ese espíritu en todas las medidas y en todo lo que hacemos. La primera medida es proporcionar formación al personal de los centros de ciencia, tecnología e innovación en temas LGTBIQIA+. Una charla como esta es el comienzo, es la manera de educar, de hacer que la gente piense, de hacer que la gente se plantee cosas. Es una buena manera de entrar. Anunciar además este tipo de charlas es lo que hace que tu centro de trabajo se vea como interesante para las juventudes queer, las juventudes homosexuales, transexuales, mujeres además. Entonces, bueno, se empieza todo por la educación.
no solamente a los altos cargos ni solamente a las personas interesadas, sino que fuera obligatorio para todo el mundo. No puede, o sea, nos pasa mucho que a estas charlas venís muchas personas que estáis interesadas, que queréis saber un poco más del tema, pero al final muchas de las personas que están en los altos cargos y que deciden vuestra manera de trabajo y lo que se implementa en vuestros centros, no vienen a esto, no tienen esa educación básica. Hay que formar a todo el personal, desde altos cargos como personal de limpieza, personal de servicios. La medida 2 es apoyar la inclusividad, visibilidad e igualdad LGTBIQ+ en el sistema educativo. Esto va un poco más orientado a, dais charlas aquí, vienen institutos a ver vuestro centro. Bueno, pues sería también dar ese toque, por así decirlo. Tenéis una persona homosexual, una persona trans, una persona queer haciendo investigación, que sea esa persona la que dé la charla, por ejemplo, la que lleva ese grupo de niños por el centro. Eso es la manera de visibilizar tanto a esa persona como demostrar a los niños que vienen que pueden, siendo queer, llegar a un centro de trabajo como este. Hay que dar ese tipo de apoyo. La medida tercera es establecer canales seguros a través de los que denunciar agresiones, discriminaciones y situaciones de acoso dentro de los centros. Esto ya entra en el ámbito de la protección. Bueno, como ya os decía antes, los ya conocidos protocolos de igualdad, protocolos antiacoso y demás. Hay que saber aplicarlos bien. Hay que tener claro que hay una persona de referencia. No puede ser un email en el que no sé quién me va a contestar y cada vez me contesta una persona diferente. No, no. Tienes que tener personas de referencia, personas a las que si tú has sufrido un acoso, puedes acercarte, te sientas a gusto, te sientas seguro. Y en muchos casos se recomienda que sean personas formadas en este tipo de situaciones. Pero no me vale poder mandar un email a acoso@csic.es, porque no sé dónde va a llegar eso. El protocolo tiene que estar claro. No puede ser que yo sufra también una situación de acoso o de exclusión y tenga que meterme en la intranet, en las 200 páginas, a encontrar una letra pequeña del último artículo. Tiene que estar claro y lo tiene que conocer todo el mundo. Bueno, estos son ciertos puntos que tratamos más a fondo en las medidas, pero creo que la idea queda clara. La cuarta medida es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso para las personas trans y con expresiones de género no normativas. Esto también viene un poco unido a la dificultad que tienen las personas trans y no binarias a presentar su trabajo, a subirse a una tarima a contar lo que hacen. Y no solamente eso, sino que vais a encontrar personas que van con barba y llevan falda o van con los ojos pintados. Esas personas no solamente han tenido que luchar contra el estigma de la sociedad, sino que además seguramente tengan que luchar contra un jurado que va a verlas como personas raras. Esto es un poco a lo que se refiere esta medida. Que tengas un jurado que decida si se hace un TFM o no sobre un tema, o si esta persona puede entrar a trabajar aquí o no, y no la juzgue por su manera de vestir, su manera de expresarse. Nosotros damos un taller particular sobre acceso igualitario disponible sobre contratación para recursos humanos, para intentar, simplemente con que te des cuenta de que tienes ese sesgo, ya es un paso muy grande, pero además hablar de medidas para quitártelo, para cambiarlo, para enseñar a tus compañeros. La quinta medida es establecer protocolos y guías para gestionar el proceso de transición de las personas trans. Cuando una persona trans decide transicionar, es un proceso psicológico muy fuerte. Y es muy fuerte a nivel personal, a nivel médico. No podemos permitir que se convierta en una barrera y un problema en el ambiente de trabajo. Tiene que haber protocolos claros de seguimiento, de ayuda y de protección para esa persona que está transicionando. Que esté transicionando o que sea una persona que ha transicionado en el pasado y venga a vuestro centro de trabajo. Tenéis que aseguraros que esas personas que, como hemos visto, están muy estigmatizadas y están expuestas a mucha más exclusión y mucho más acoso, estén protegidas. Si no, de nada vale contratarlas. La sexta medida es evitar las clasificaciones binarias de género. Ya os he contado que la expresión de género es muy fluida, de hecho, hay clasificaciones no binarias y todos nos encontramos con documentos escritos hace 50 años en los que se habla solamente en masculino. No se habla ni siquiera en femenino, se habla en masculino solamente. Bueno, estamos en el siglo XXI, todo eso hay que cambiarlo. Formularios, por ejemplo, en los que se hable de género, no de sexo. Es verdad que el género, aunque tú pongas femenino y masculino, muchas personas se lo llevan a ser hombre-mujer. Para evitar eso, para evitar que una persona no binaria
vea solamente masculino y femenino y solo lleve a eso, siempre hay que añadir opciones de no binario y prefiero no decirlo. Parece una tontería, pero esto hace que vuestro centro, cuando yo vaya a aplicar, no me genere esa ansiedad de, ¿y ahora qué digo? ¿Digo esto otro? ¿Me van a juzgar si digo esto y luego mi DNI pone otra cosa? Cuando haga la entrevista me van a ver con barba y he puesto femenino, no, le das la opción de poner no binario, prefiero no decirlo y solucionado. Te vas a encontrar una persona en tu entrevista de trabajo a gusto y segura y a la que seguramente puedas incorporar en tu grupo de una manera mucho más transparente y mucho mejor. El uso de pronombres también se están estandarizando cada vez más. Esto sobre todo es muy útil en ambientes internacionales, porque Andrea puede ser un hombre y una mujer en Italia o Alemania. Entonces el uso de pronombres es muy útil y también se recomienda mucho usarlos. Los baños, cada vez está y muchos de los protocolos de igualdad piden que se incluyan baños sin género, no binarios, multigénero en los centros de investigación. La implementación puede variar mucho, depende de la infraestructura del centro, de las realidades que tengas, pero bueno, sí es importante que el baño de mujeres no se convierta en el baño multigénero, que suele pasar mucho, que el baño de mujeres tampoco se convierta en el baño de discapacitados, que también pasa mucho, sino que haya un baño para hombres, para mujeres y otro multigénero y otro para discapacitados, que pasa mucho que es el de mujeres el que luego vale para todo. Eso no puede ser así. Además, si se implementan estos baños, va a haber mucha gente racionaria. Aprovechemos para educar. Aprovechemos para poner papelitos, para poner panfletos, para mandar imágenes, lo que sea, que eduque sobre por qué son necesarios estos baños. Esto es muy importante porque las personas trans en particular sufren mucho acoso sexual, sufren mucha sexualización, mucha objetivización y mucho acoso. Yo conozco casos de personas no binarias que van al baño, entra un hombre y se ponen nerviosas, tienen que salir, o viceversa en el baño de mujeres porque la miran mal, le pueden decir algo por experiencias que han vivido en el pasado. Esto es lo que se intenta evitar realmente con estos baños. La última medida de la protección es rechazar los discursos pseudocientíficos utilizados para discriminar al colectivo LGTBIQ+. Esto cada vez surge más y esto sí que está de la mano de tutores, de mentores y de jurados que deciden al final si se hace una tesis o no. No se puede permitir que se hagan tesis sesgadas, que se hagan tesis que utilice, como veíamos antes, la ciencia de una manera objetiva, pero sin que se usa para discriminar al colectivo. Eso debería erradicarse y debería orientarse de una manera que no se genere ese sesgo. Para visibilidad, medida 8. Visibilizar referentes LGTBIQ+ en el ámbito de las CTI, así como el apoyo institucional hacia dicha comunidad. Esto va un poco también relacionado, por ejemplo, con el ejemplo que os he dicho de cuando vengan niños a vuestro centro, de que sea una persona trans, una persona no binaria, una persona abiertamente queer, la que dé esas charlas y esos cursos. Porque no solamente estás mostrando el apoyo a esa persona que seguramente haya sufrido discriminación en el pasado, sino que además estás visibilizándolas para todas las personas que vienen detrás. Y esto lo he vivido yo, lo han vivido muchos compañeros míos en diferentes centros. En el momento que una persona abiertamente gay como yo está dando estas charlas, hay más personas que vienen detrás. Tener un grupo de personas en vuestro centro de trabajo que sea el grupo LGTBIQ+, el grupo queer, hace que de repente surjan investigadores, científicos, ingenieros queer en todos los sitios. Y eso al final crea un ambiente de trabajo mucho mejor. Medida 9. Mantener una perspectiva feminista e interseccional en todas las acciones realizadas en este marco. Bueno, ya os he dicho mucho de dónde venimos, de que no vamos separados en estas luchas y de que tenemos que trabajar juntos en esto. En mi centro tenemos el grupo LGTBIQ+, y tenemos un grupo de mujeres y hacemos muchas cosas juntos. Obviamente nuestras realidades son diferentes, pero el objetivo real es el mismo y es para lo que trabajamos. Y además hay que tener en cuenta que todas las acciones que se hagan tienen que ser transversales también para las personas trans, para las personas racializadas. No se puede trabajar solamente para un colectivo. La última medida de visibilidad y la última de todas es promover el trabajo y discusión de aquellos temas en CTI que atraviesa el colectivo LGTBIQ+A a través de equipos de trabajo diversos.
no puede ser que tengamos grupos de investigadores solo de hombres cis. Hay que promover que haya mujeres, que haya personas queer en esos grupos de trabajo. Hay que promover que se trabajen temas que afectan a la realidad del colectivo. Hay que promover la diversidad en general y esto es un poco a lo que va esta medida. Y un poco eso es todo lo que os quería contar. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podéis hacer lo que podáis. No intentéis ir de 0 a 100. No podéis pretender que un grupo de investigación pequeño cambie, que un centro como este cambie de la noche a la mañana, pero se pueden hacer muchas cosas. Empezando por traerme aquí, es el primer paso. Tener los comités de igualdad, la unidad de igualdad es muy importante y hay que sientan que están apoyadas y que tienen las facilidades para hacer cosas. Las 10 medidas Prisma os pueden dar una guía de lo que podéis hacer, qué caminos podéis seguir. Lo que os he contado ahora es simplemente una pequeña introducción. Tenéis una guía, la guía está muy bien detallada en internet, en nuestra página web. Podéis crear comunidad. Esto es ya crear comunidad. Ahora si entramos en el punto de preguntas y respuestas, es crear comunidad, es hablar de esto, es hacer networking, es conoceros, es generar ese debate. Siempre tenéis otras fuentes de información, como las campañas que hacemos. También generamos white papers, todos los documentos técnicos todos los años. Y damos formación. Esto es solamente una charla un poco más divulgativa, un poco más de concienciación, pero damos formación real sobre muchos temas. Y dar visibilidad a las personas queer, a las mujeres y a los roles modelos que tengáis en este centro. Eso es una cosa que se puede hacer bastante fácilmente. Y os invito también a que vayáis a la conferencia Prisma para hacer ese networking y esos contactos en el mundo queer que a lo mejor no podéis hacer aquí y que ver las realidades de otros centros siempre te ayuda a traerlas aquí, ver lo que se hace en otros centros, te da ideas de esto lo puedo implementar aquí. En la conferencia Prisma siempre hay una sección o hay muchas charlas de lo que otros grupos de igualdad han hecho en sus centros. El año pasado tuvimos al Instituto de Geofísica del CSIC contándonos su experiencia en su grupo de igualdad. Este año tenemos una charla de la ESA, además del grupo de mujeres allí, o sea que tienes ideas que podéis instaurar luego aquí. Y eso sería todo. Gracias por escucharme, gracias por traerme y lo que quieres preguntar, lo que queréis comentar, lo que queréis hablar es el momento. Bueno, muchas gracias Pablo para esta charla importante y la respuesta es clara porque es uno de los seminarios que tenemos el más, bueno, tenemos bastantes personas aquí y en Zoom también tenemos 30 personas, entonces Muy bien. muchas gracias Eso para es muy todos importante. y ahora tenemos tiempo para preguntas y discusión. Hola Pablo, yo te quería dar las gracias porque me ha encantado el seminario, aprendo mucho y me gustaría que si nos pudieras dar un poquito más de información pues para todas las personas que tenemos aquí en el CAP, pues si quieren colaborar de alguna manera o pertenecer o formar parte de Prisma, que no sé si nos puedes dejar algún tipo de información Sí. de cómo poder acceder, más no solo a la formación, sino colaboración real. Muchas gracias, lo primero, a vosotras por traerme, por informaros, por querer crear esta discusión, este debate. Es lo más importante, es el primer paso que tienes que hacer. También a la directora de la unidad jefa de la unidad de igualdad. Esto es muy importante realmente y es el primer paso. Para colaborar con Prisma, vamos a iniciar una campaña de onboarding para intentar traer más gente y pues ya seguramente el año que viene. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes, tanto en Instagram como en Twitter, X, como en LinkedIn. También hemos empezado este año a mover LinkedIn y también empezamos ahí todo. En la página web, prismaciencia.org, tenéis la información para poder haceros socios. Son 35 euros al año. Se utiliza ese dinero para todas este tipo de charlas. Para muchos centros de investigación, por ejemplo, no tienen presupuesto para traernos, pues todo esto viene de allí. Para las campañas del orgullo, para las campañas en Pamplona, en Barcelona, para todo este tipo de cosas. Ir a la conferencia Prisma, eso sí que os lo recomiendo. Yo el año pasado fue la primera vez que fui porque el anterior no pude
y la verdad que es un ambiente muy guay y muy de educación, de ver realidades, de hablar. Además de que podéis, es una conferencia real, os vamos a dar vuestro certificado de ir y se publica el libro de abstracts también. Entonces, bueno, aparte de que pueda ayudaros en vuestro trabajo científico, podéis aprender mucho más de las realidades queer en ciencia y, y nada, ofreceros voluntarios, tener ganas de hacer cosas y a lo mejor acabéis dando charlas en otros centros como yo. Y luego otra cosa que desde mi punto de vista, que esto lo veo muy importante porque creo que la palabra igualdad pues debe englobar pues todo, como dices tú, las personas racializadas, todo tipo de personas, las personas con diferentes capacidades, para que todos puedan tener acceso y también tener referentes, porque es muy difícil. Eso es. Y creo que bueno, pues tenemos que ir trabajando poco a poco en ello. Y como ves, que he oído en las noticias que se va a implantar un poco más obligado por ley, igual que ahora tenemos protocolos que son un poco más orientados siempre más hacia las mujeres, pero protocolos también para trabajar con las personas queer y que todas las personas, o sea, todas las empresas tengan además la obligación de formarse ¿lo veis que va adelante eso? Sí, o sea, me parece muy importante también una cosa que has dicho, que es verdad que no lo tratamos tanto en esta charla, es la igualdad y la accesibilidad, que muchas veces van de la mano y como tú bien has dicho, hay que incluir también a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo de problema motor, neurológico, hay que tenerlas también en cuenta en todas las medidas que hacemos, en esa interseccionalidad de las que hablamos. Sobre esta ley nueva que entró en vigor, si no me acuerdo, la semana pasada o la anterior, creo que es un paso positivo. Creo que va a generar esto, va a generar que las personas se paren a hablar. Me da miedo que, como os comentaba antes, la mayoría de las empresas van a hacer su protocolo de antiacoso y se van a olvidar del papelito, eso es, y se van a olvidar de la parte de educación, como las dividimos nosotros, educación y visibilidad. Entonces, bueno, hay que tratarlo con pinzas. Me parece muy bien que se obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a tenerlo. Me parece bien el apoyo institucional que se está dando. Hay que ver la implementación real en las empresas. Y eso es verdad que es muy difícil de conseguir teniendo en cuenta el tipo de personas que están decidiendo en las empresas que pueden decidir lo que se implementa. Es decir, que son hombres cis y jefes. Eso es. Seguramente haya poca diversidad en esos grupos, estoy muy seguro, y al final eso se va a repercutir en los protocolos que desarrollen. Entonces, bueno, no puede ir una cosa separada de la otra. Entonces, habrá que ver la evolución y, bueno, desde Prisma también damos cursos y formación específica en cómo desarrollarlo y en los casos particulares. Si yo soy una empresa de 50 trabajadores que quiere desarrollarlo, Prisma ofrece soporte y ayuda para implementar de una manera real y efectiva esa ley. O sea que si a alguno os interesa, pues también es una cosa que hacemos. Muchas gracias. Y otra pregunta aquí. Muchas gracias, Pablo, por la charla. Bueno, a ver, es una pregunta un poco larga, quizás. A ver, yo creo que ahora mismo tenemos un problema porque la sociedad nos plantea un modelo de persona que triunfa, que es hombre, heterosexual, Sí. blanco y con rasgos caucásicos. Eso es. Entonces, en el momento que no cumples alguna de esas condiciones, tienes un problema. Y tienes un problema, por ejemplo, para cosas tan básicas como salir ahí y dar una charla. O sea, yo no cumplo una de las condiciones, soy mujer, y te puedo asegurar que al principio, cuando empecé a dar charlas, me costaba más esfuerzo que seguramente con los mismos conocimientos le hubiera costado a un hombre. Completamente. Entonces, tú has hablado ahora en tu charla de esa falta de referentes, de personas que han llegado alto y que, pues, chicos, por ejemplo, que lleven barba y que vienen con falda, ¿no? ¿Cómo convences a una persona así de que se muestre como es, que salga a dar una charla? ¿Qué acciones se pueden hacer? Porque yo lo veo súper complicado. O sea, si ya te cuesta muchas veces simplemente con las chicas que se lancen a hablar, ya no quiero ni pensar con una persona que, bueno, que ya simplemente con verla te das cuenta de que no es como a ti te encaja en tu cabeza que tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de acciones se pueden hacer en esos casos, en los centros? El problema de esto es el enfoque. No digo, tal y como lo has dicho tú, es cómo convencer a esa persona para que salga. No.
¿Cómo creo un espacio seguro para que esa persona salga? No tengo que pararme a hablar con esa persona, a decirle, oye, venga, que sí, que te va a ir bien, que no te van a decir nada. No, no, no. Eso no vale. Tienes que asegurarte de que el entorno crea la oportunidad para que esa persona se te acerque a ti y te diga, oye, Esther, quiero salir. Ese es el problema. Al final, visibilizando, hay muchas personas trans, muchas personas no binarias, muchas personas con una expresión de género que se dedican a esto. Yo vengo hoy, que es verdad que soy el peor ejemplo porque soy un hombre cis blanco, pero en Prisma generalmente esta charla la da una mujer. Tenemos en otras ciudades personas no binarias dando esta charla. Siempre intentamos que la persona que venga aquí de ese tipo de no normatividad. A veces no se puede, pero si tenéis la oportunidad de traer ciertos divulgadores científicos, ciertos investigadores, traerlos. Parece una tontería también, pero visibilizar estas charlas es importante. Que yo sepa que veo un centro de investigación como este y que se ha dado esta charla ya me hace sentir un poco más a gusto. Hoy no se me ve, pero siempre yo trabajo en la ESA, llevamos siempre pulseritas y hemos hecho una campaña para no solamente repartir pulseras, sino además tener el lanyard. Para vosotros es difícil, pero bueno, nosotros tenemos más libertad para llevar el lanyard y ahí tenemos uno de arcoiris. Y eso está demostrado que ya tienes una persona no binaria, una persona queer, ve ese tipo de imágenes, de símbolos y se va a sentir más a gusto. Y es un poco esa manera de crear el ambiente seguro. Teniendo mujeres en los puestos de poder, teniendo mujeres y podéis plantearos incluso, como hacemos nosotros, crear espacios seguros solamente para mujeres en los que puedan coger práctica, coger experiencia, que no se sientan tan juzgadas por los hombres que van a venir. Y eso se puede ampliar también a personas queer. Me ha sorprendido mucho eso y me ha gustado mucho eso de que los sitios donde hay mujeres, la gente está más a gusto. Sí. Creo que es verdad. Eso es verdad. Hay estudios que lo demuestran. ¿Cómo? Con el lobo. No, y es verdad que no tengo las referencias, pero es verdad que hay estudios que son estudios estadísticos que cuantas más mujeres hay en ese ambiente de trabajo, más seguro se percibe ese ambiente. Y ya para acabar, porque seguro que hay más No, preguntas, tranquila. me sorprende mucho, bueno, no me sorprende, la verdad que no me sorprende, pero cómo los hombres gays han conseguido posicionarse también en la sociedad, porque lo han conseguido. Sí, o sea, ahora mismo está hasta incluso bien visto y dices, tengo un amigo gay, qué guay eres, ¿no? Y sin embargo, tienes una amiga lesbiana y no lo cuentas ya tan a gusto, o tienes una hija lesbiana y lo cuentas o no lo cuentas, y sufren mucho más todo el resto de ese colectivo LGTBI que los hombres gays. Los hombres gays yo creo que lo han logrado, el resto no. Entonces, es que me da mucha rabia, no sé. Sácalo y tienes absoluta y toda razón y hay que decirlo. Hay que decirlo que incluso en el colectivo gay, la masificación en el colectivo, perdón, queer, la masificación de hombres gays es exagerada. O sea, ves hombres gays en todos los sitios, de nuevo soy el peor ejemplo, pero hay que hacerlo tangible y hay que hacerlo presente. Las mujeres, las personas trans sufren no solamente la homofobia y también la misoginia. Por eso no estás tú dando esta charla aquí, por eso me es más fácil a mí, por eso hay que decir de dónde venimos y hay que hacerlo visible, hay que hacerlo tangible. Incluso en Prisma tenemos... somos ahora mismo como 160, 180 miembros, más o menos. La mayoría son hombres G. Tenemos muy poca visibilidad y muy poca representación de mujeres lesbianas, de personas trans, de personas no binarias. Va creciendo porque nos hemos dado cuenta de este problema y cada vez tomamos más acciones para evitarlo, pero hay que hacerlo tangible, hay que decirlo. Las mujeres sufrís la homofobia y la misoginia. Y la misoginia no solamente viene del ámbito homosexual, del ámbito queer, que también, sino viene de la sociedad, de estructurar en la sociedad. Entonces, sí, es una pena, pero ocurre. Bueno, muchas gracias y lo siento, este es todo el tiempo que tenemos, pero podemos continuar la discusión con un café en el cafetería.
Y bueno, quiero decir muchas gracias otra vez y muchas gracias para todo, para venir. Gracias a vosotros.